papá, cuando yo estaba terminando el colegio, entrando a la universidad, intentó con hartas ganas de que yo no estudiara medicina. Y como yo siempre le llevé la contra, fue una buena razón para meterme a eso. Tal como me pasó a mí y le pasó a mi hermano, siempre escuché como a mi papá tratando de aconsejarme buscar la alternativa diferente a la medicina. Nunca, o sea, no me acuerdo cómo, salvo ya al final cuando ya está más o menos la decisión ya tomada, no recuerdo como ningún tipo de incentivo para que siguiéramos esa carrera. Harto tiene que ver, pues yo creo que en eso él tiene razón, que no es mucho de lo que uno pueda decir, es más de lo que uno ve y transmite como en su experiencia diaria, de verlo haciendo algo que lo motivaba, que es algo entretenido, algo que es bien, no es algo monótono, sino que cada paciente es distinto, cada persona tiene una historia distinta. Uno de los motivos, o quizás el motivo principal por el que yo quise estudiar medicina, era para ser traumatólogo. Y me acuerdo que en algún momento mi papá me contó sobre la traumatología, más o menos de qué se trataba. Me gusta el tipo de paciente que llega al cardiólogo, me gusta la connotación que tiene también. Y además siempre, como te decía, me llamó la atención la medicina, me gustaba la medicina, me gustaba el contacto con el paciente, el desafío de saber cuál es el diagnóstico. Pero yo creo que sobre todo lo primero, en la medicina interna hay muchas cosas hay mucha enfermedad crónica, como pacientes que nunca se mejoran. Y eso, aunque también obviamente existe en la cardiología harto, también existe mucho paciente que sí tiene un cambio muy radical con ciertas intervenciones o tratamientos. Eso me gustaba como... El contacto con las personas. Entonces, un poco mezclando esas dos cosas, yo creo que medicina era para ser traumatólogo, era como lo que más se acercaba a mi gusto. Es una carrera de harto sacrificio, tanto en la formación, sacrificio personal me refiero, tanto en la formación como después en el desarrollo de la profesión. Entonces, quizás por eso me imagino que trató de persuadirnos para que nos dedicáramos a otra cosa. Hay una disciplina dentro de la medicina que se llama anamnesis, que es el arte de saber interrogar al paciente, obtener la información necesaria y saber examinarlo. Entonces, me tocó hacer una práctica como estudiante. Yo estaba terminando tercer año de medicina y me fui a Nueva Imperial. Uno de los médicos me mostró un paciente que tenía supuestamente una enfermedad de los riñones y que estaba hinchado, con un edema generalizado. Y me llamó la atención que respiraba un poco raro y le pedí permiso para examinarlo, para ocultarlo. Y tenía un soplo cardíaco impresionante, que nadie se lo había escuchado, pero era muy impresionante. Y en realidad lo que estaba haciendo era una insuficiencia cardíaca. Esa fue mi primera experiencia que me motivó mucho y de hecho una de las cosas que me motivó a seguir trabajando con niños. Hay como muchas maneras de vivirlo en verdad, pero para mí siempre ha sido como una responsabilidad, y una responsabilidad como con los pacientes y también una responsabilidad como social, que también eso probablemente ha tenido que ver con que siempre me haya gustado quedarme en el área más pública de la salud. Inevitablemente uno va de alguna vez cuenta una anécdota. Oye, que llegó un niñito que acá, y esas cosas insensiblemente traspasan a los hijos. Y yo creo que tiene que ver con eso. Y que me vieron estresado, me vieron cansado, muy cansado, pero también me vieron entusiasmado y contando cosas. Yo creo que eso puede haber influido. Yo me dedico a la cadera, ¿eh? Dentro del espectro de la traumatología me dedico a esa articulación, cadera y a la pelvis. Trabajé en la UTI, en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, primero en el hospital y luego en la clínica alemana, varios años, por lo menos 5 años. Después me fui a la urgencia, que era más dinámica, y estuve más de 20 años trabajando en el servicio de urgencia. Quizás algo en común entre los que hemos tomado este camino, yo creo que es como el cariño que le hemos puesto a nuestras distintas áreas, lo que hacemos. Yo creo que eso es algo en común que tenemos. Normalmente todos los médicos andan apurados.
Yo me doy un tiempo, empiezo a hablar con la mamá, con el papá, y como que no le doy mucho boleto al niño. Cuando uno de entrada, un niño que viene muy estresado y que se pone a gritar, y uno de entrada trata de conquistárselo así, hola, mira, creo que es peor. Entonces empiezo a hablar con la mamá y me voy por las ramas. A veces, después de un rato, puedo hacer un dibujo. También tengo un par de trucos de magia, no más de 2, pero son bien interesantes. Y tenemos 2 grandes grupos de pacientes. Están los pacientes jóvenes y deportistas y los pacientes más añosos, los viejitos. Nunca pensé que iba a hacer medicina interna, que es lo que terminé haciendo. Y yo creo que me metí ahí un poco como por lo desafiante que me parecía en ese momento esa área de la medicina. Y después ya me metí a la subespecialidad de cardiología porque siempre me ha gustado mucho, en verdad. Encontraba que era un área bien bonita. Y porque también con el tiempo me fue gustando el trabajo con personas mayores en general. En la cardiología uno ve harto de eso. Y lo otro también es la labor social que implica una profesión como esta, que también lo dijo mi hermana. A diferencia de otras profesiones, nosotros tenemos la oportunidad de, en el fondo, ayudar a gente que lo necesita. Y cómo eso impacta en un grupo de personas que igual, bueno, ahora menos, pero cuando yo estudiaba al menos era un grupo como bien olvidado. Primero que yo creo que es un trabajo que es muy reconfortante. Pocas profesiones creo que te puede generar ese nivel o ese tipo de satisfacción o de recompensa al ver el resultado de tu intervención en algo tan tangible. Tú sabes que el principal enemigo de las cosas que uno puede querer o llegar a hacer es uno mismo. Yo creo que uno influye en los hijos de acuerdo a lo que ellos ven. Y yo lo he pasado bien en la medicina. Ha sido bien estresante, he tenido que trabajar mucho. Es motivo de orgullo, en verdad, que los 3 hijos mayores hayan decidido estudiar medicina. Con el cuarto estaba yo muy expectante de qué es lo que quería, pero bueno, él ya decidió ser ingeniero, la quinta psicóloga y la última, el Conchito, está estudiando arquitectura.